La luz del sol se filtraba entre las cortinas de mi habitación, pintando rayos dorados sobre el suelo de madera pulida. El aroma a jazmín que mamá siempre dejaba en el aire todavía persistía, aunque ya llevaba días sin estar. Me desperté lentamente, con los ojos aún entrecerrados y el cabello enredado sobre la almohada. El sonido de las maletas arrastrándose por el pasillo me hizo incorporarme de golpe. No estaba completamente despierta, pero sabía lo que ese sonido significaba. Mamá se iba. Otra vez. Me puse en pie, todavía adormilada, y me acerqué al espejo. Llevaba puesto mi camisón de seda blanco, ligeramente transparente, que se ajustaba a mi figura de manera elegante. Era un regalo de mi abuela cuando cumplí 18. Decía que una mujer siempre debía dormir con algo bonito, aunque nadie la viera. Sonreí al recordarlo y recogí mi cabello en un moño desordenado antes de bajar las escaleras. En el recibidor, mamá estaba como siempre, impecable. Un vestido negro ajustado, un pañuelo burdeos anudado al cuello y unos tacones bajos que resonaban contra el mármol cada vez que se movía. A su lado, Mateo, su nuevo novio, observaba en silencio. Alto, moreno, con una barba perfectamente recortada y un aire de seguridad que siempre me incomodaba. Sus ojos oscuros me analizaron por un segundo antes de volver su mirada hacia mamá. «Cuida de la casa, Valeria», dijo mamá, ajustando la correa de su bolso en el hombro. Sus ojos, profundos y calculadores, se posaron en los míos. «Eres una mujer fuerte, lo sé. Y Mateo estará aquí para ayudarte». Asentí sin decir nada. Un nudo en la garganta me impedía hablar. Ella me abrazó brevemente, dejó un beso rápido en mi mejilla y se marchó sin mirar atrás. El sonido de la puerta cerrándose resonó por toda la casa, dejando un eco de vacío que me estremeció. Observé por la ventana mientras el coche se alejaba por el camino de piedra, levantando un poco de polvo a su paso. Me quedé allí, inmóvil, hasta que el sonido del motor desapareció en la distancia. Mateo me observó un segundo antes de sonreír de lado y caminar hacia el salón. Sin decir nada, encendió el equipo de música, dejando que el eco de una guitarra flamenca llenara el espacio. El sonido era envolvente, casi hipnótico. Me quedé en la entrada, inmóvil, hasta que la melodía me sacó del trance. La primera semana con Mateo en casa fue extraña. Él seguía una rutina estricta, desayunaba a las 7, leía en el patio mientras tomaba su café, almorzaba a las 2 en punto y, por la noche, siempre escuchaba música mientras disfrutaba de una copa de vino tinto. El olor del vino se mezclaba con el aroma a cuero de sus chaquetas, que siempre dejaba colgadas en el perchero de la entrada. Yo trataba de mantenerme ocupada, limpiando, ordenando, intentando llenar el vacío que mamá había dejado. Sin embargo, a pesar de su silencio constante, Mateo me observaba. Lo notaba en sus miradas fugaces cuando creía que yo no me daba cuenta. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos, con una mezcla de curiosidad y algo más que no lograba descifrar. Una noche, mientras lavaba los platos, rompió el silencio sin mirarme. «Tu madre es un huracán. Tú eres más tranquila. Eso es bueno». No supe si aquello era un cumplido o una advertencia. Asentí en silencio y continué con mi tarea. Esa noche, el reloj antiguo de la sala marcaba las 2 de la madrugada y no podía dormir. Bajé a la cocina en busca de un vaso de agua y lo encontré en el salón, leyendo un libro antiguo de tapas de cuero. Llevaba una camisa blanca ligeramente desabotonada, y sus mangas estaban remangadas hasta los codos, dejando ver sus antebrazos fuertes y marcados. La luz tenue de la lámpara creaba sombras en su rostro, dándole un aire misterioso. «¿Insomnio?», preguntó sin levantar la vista. Asentí, algo avergonzada. «¿Un té?», ofreció, levantándose con calma. Me senté en el sofá de cuero, manteniendo una distancia respetuosa. Nos quedamos en silencio mientras el agua hervía. Él preparó 2 tazas y me pasó una.
El calor del té entre mis manos era reconfortante, y el aroma a hierbas llenó el ambiente. La casa está más viva contigo aquí, dijo de repente, sin apartar la vista de la taza. Lo miré, sorprendida. No supe qué decir. Era la primera vez que decía algo que sonaba cercano, personal. No respondí, pero esa noche, al acostarme, el peso de sus palabras permaneció conmigo. A partir de entonces, algo cambió. El silencio entre nosotros dejó de ser incómodo. Empezamos a compartir momentos pequeños, como las tardes en el jardín o las cenas bajo la luz cálida de la lámpara del comedor. Mateo seguía siendo un misterio, pero poco a poco, ese misterio se volvía familiar, casi cómodo. Yo me encontraba buscando su mirada cuando pasaba por el pasillo, y sus ojos oscuros siempre estaban allí, como si supiera exactamente en qué momento mirarme. Hasta que un día, mientras él trabajaba en su despacho, la luz se fue. Una tormenta había caído sobre el pueblo y la casa quedó en penumbra. Busqué velas en la cocina y las encendí una a una. Cuando terminé, él apareció en la puerta, observando en silencio. Parece una escena de otra época, comentó, con una media sonrisa. Sí, es bonito, respondí, intentando no mostrar mi nerviosismo. Mateo se acercó lentamente, tomó una vela de mis manos y la colocó sobre la mesa. En ese momento, su mano rozó la mía, un toque leve, casi imperceptible, pero suficiente para que un escalofrío recorriera mi cuerpo. Mis ojos se encontraron con los suyos y algo en el aire cambió. Los días transcurrieron con una calma tensa. La casa permanecía en silencio la mayor parte del tiempo, excepto por los ecos lejanos de una guitarra española que Mateo solía poner en el salón mientras leía. A veces me sentaba en el balcón, con un libro entre las manos, observando cómo el viento agitaba las ramas de los olivos en el jardín. Era un paisaje sereno, casi bucólico, pero en el aire flotaba algo distinto, un peso invisible que crecía con cada día que pasaba. Mateo seguía su rutina metódica: café a las 7, lectura en el jardín, almuerzo a las 2 y, por la noche, un vaso de vino y música suave. A pesar de su distancia, notaba cómo sus miradas se alargaban cada vez que pasaba junto a él. No decía nada, pero sus ojos seguían cada uno de mis movimientos, como si intentara descifrar un enigma que solo él conocía. Una tarde, mientras limpiaba el salón, me encontré con una fotografía en blanco y negro, enmarcada y colgada discretamente en un rincón. En ella, una mujer joven, de cabello oscuro y ondulado, sonreía a la cámara. Sus ojos brillaban con una felicidad genuina. La observé durante un largo rato, preguntándome quién sería. No escuché a Mateo acercarse. Era mi madre, dijo con voz grave, interrumpiendo mis pensamientos. Di un pequeño salto y giré para mirarlo. Estaba de pie en el umbral, con las manos en los bolsillos y la camisa ligeramente desabotonada. Sus ojos oscuros estaban fijos en la fotografía. Era hermosa, comenté sin pensar. Mateo asintió lentamente y se acercó hasta quedar a mi lado. El aire entre nosotros se volvió denso, como si cada respiración compartida acercara más nuestros mundos. Él se inclinó ligeramente hacia mí, y el aroma de su colonia, mezcla de cuero y madera, llenó el espacio. Sentí mi piel estremecerse y me alejé un paso, rompiendo la conexión invisible que se había formado. ¿Te gustaría tomar un café?, preguntó, recuperando su habitual tono neutro. Asentí sin decir una palabra. Me siguió hasta la cocina, donde preparó 2 tazas de café con movimientos precisos, casi calculados. Lo observé en silencio, estudiando cada uno de sus gestos, cómo sus manos fuertes y seguras sostenían la cafetera, cómo su mirada se concentraba en el vapor que se elevaba. Me di cuenta de que nunca antes había reparado en esos detalles. O quizás sí, pero me negaba a aceptarlo. Nos sentamos en la mesa pequeña de la cocina, frente a la ventana que daba al jardín. El sol se reflejaba en los cristales, creando pequeños destellos de luz sobre la madera pulida.
Mateo se quitó el reloj y lo dejó a un lado, un gesto simple que me resultó íntimo. Bebimos en silencio, el único sonido era el tic-tac del reloj en la pared y el leve crujir de las ramas al viento. ¿Te gusta estar aquí?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. Lo miré, sorprendida por su pregunta. Sí, claro que sí. Es un lugar hermoso. Es un lugar vacío, corrigió él, sus ojos oscuros clavados en los míos. Mi respiración se detuvo por un segundo. No supe qué responder, así que simplemente bajé la mirada hacia mi taza, observando el café moverse lentamente en círculos. Sentí su mano sobre la mía, cálida y firme. Levanté la vista y nuestros ojos se encontraron de nuevo. Mateo me miraba con una intensidad desconocida, un fuego contenido que parecía querer escapar. Mis labios se entreabrieron, pero ninguna palabra salió de ellos. No tienes por qué estar sola aquí, susurró, su voz apenas un murmullo. El aire pareció desaparecer de la habitación. Mis dedos se estremecieron bajo su toque, y por un momento, el mundo dejó de existir. Solo estábamos él y yo, compartiendo ese instante que parecía durar una eternidad. Pero entonces, como si despertara de un sueño, Mateo retiró la mano y se levantó, llevándose consigo el calor que me había dejado. Tengo que salir un momento, dijo con voz firme, evitando mirarme a los ojos. Lo observé tomar su chaqueta y desaparecer por la puerta principal. El sonido de sus pasos se fue apagando poco a poco, dejándome sola en aquella cocina vacía. Me llevé las manos al pecho, intentando calmar el ritmo frenético de mi corazón. Algo había cambiado, y no sabía si debía temerlo o dejarme llevar. Subí a mi habitación y me miré en el espejo. Mis mejillas estaban sonrojadas, y mis ojos, más brillantes de lo habitual. Me acerqué al armario y abrí las puertas con lentitud. Entre los vestidos colgados, encontré uno en especial, un vestido de seda roja que jamás había estrenado. Era atrevido, elegante, con un corte en la espalda que dejaba entrever la piel. Lo saqué del armario y lo extendí sobre la cama, imaginando cómo se vería bajo la luz tenue del salón. Sin pensarlo mucho más, me lo probé. La tela se deslizó sobre mi cuerpo como una caricia, ajustándose a mis curvas y realzando cada detalle. Me giré frente al espejo, admirando cómo el escote insinuaba sin mostrar demasiado. Mis manos recorrieron el tejido suave y me sorprendí al encontrarme sonriendo. Bajé de nuevo al salón, encendí la música y me dejé llevar por el ritmo pausado de una canción flamenca. Mis pies descalzos se movían con libertad sobre el suelo de madera, y por un momento olvidé todo lo demás. Solo éramos la música y yo, enredadas en un vaivén rítmico y sensual. Cuando la puerta se abrió y Mateo apareció, el tiempo pareció detenerse. Sus ojos se clavaron en mí, recorriendo cada centímetro del vestido, cada movimiento de mis caderas. No dijo nada, pero en su mirada encontré todas las respuestas que necesitaba. Los días siguientes transcurrieron en un vaivén de miradas largas y silencios compartidos. La casa permanecía en calma, envuelta en esa atmósfera peculiar que solo un pueblo pequeño podía ofrecer. El sonido del viento acariciando las ramas de los olivos y el crujir de la madera antigua en las noches frías se mezclaban con los ecos lejanos de una guitarra española que Mateo solía poner en el salón mientras leía. Era un hombre de costumbres metódicas. Todas las mañanas tomaba su café en el patio, acompañado de un cigarrillo, observando el horizonte como si buscara algo que nunca llegaba. Yo me mantenía ocupada, reorganizando la casa, limpiando los estantes de la biblioteca que acumulaban polvo y abriendo las ventanas para que el aire fresco recorriera cada rincón. En las tardes, el sol entraba por los ventanales grandes del salón, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire, creando un ambiente cálido y tranquilo. Sin embargo, había algo en esa tranquilidad que resultaba inquietante, como si escondiera secretos que preferían no ser revelados. Una tarde, mientras limpiaba el salón, me encontré con un libro antiguo sobre la mesa. Era de tapas de cuero y sus bordes estaban desgastados.
Lo abrí con cuidado y descubrí que era un álbum de fotos. Las páginas estaban llenas de imágenes en blanco y negro, de una época que parecía lejana. En algunas, un joven Mateo aparecía junto a su madre, una mujer de cabello oscuro y sonrisa melancólica. Había fotos en campos abiertos, en ferias y frente a una iglesia de piedra que reconocí como una de las más antiguas del pueblo. No escuché a Mateo acercarse. Su voz grave me sobresaltó. ¿Te gusta?, preguntó, observando el álbum desde la puerta. Es hermoso, respondí, todavía pasando las páginas con cuidado. Mateo se acercó, y el leve aroma de su colonia me envolvió. Se sentó junto a mí en el sofá, sus piernas rozando ligeramente las mías. Sentí un escalofrío recorrerme, pero me obligué a concentrarme en las fotos. Esta era en la feria de Sevilla, dijo, señalando una imagen donde él, apenas un niño, sostenía un globo rojo junto a su madre. «Te ves feliz», comenté sin pensar. Lo era, admitió, con una sonrisa que me pareció nueva, diferente a las que solía mostrar. Pasamos las páginas en silencio, compartiendo un espacio que parecía íntimo y prohibido al mismo tiempo. Mis dedos rozaban los suyos de vez en cuando, y él no se movía, como si esos pequeños toques fueran intencionales. Cuando llegamos al final, cerré el álbum y lo dejé sobre la mesa, pero ni él ni yo nos movimos del sofá. «Es extraño», dijo de repente, rompiendo el silencio. «Tener a alguien en casa después de tanto tiempo». «¿Te molesta?», pregunté, girándome ligeramente hacia él. «No», respondió, y sus ojos se clavaron en los míos. «De hecho, se siente diferente. Como si la casa respirara otra vez». Me quedé en silencio, sin saber qué responder. El aire entre nosotros se volvió denso, y sus ojos no se apartaban de los míos. Finalmente, carraspeó y se levantó del sofá, dirigiéndose a la cocina. «¿Un café?», preguntó desde la puerta. «Sí, claro», respondí, todavía intentando recuperar el aliento. Lo seguí hasta la cocina, y mientras él preparaba las tazas, me apoyé en el marco de la puerta, observando sus movimientos precisos y calculados. Sus manos fuertes manejaban la cafetera con destreza, y el aroma a café fresco comenzó a llenar el ambiente. «¿Siempre viviste aquí?», pregunté, intentando romper el silencio. «Desde niño. Mis padres construyeron esta casa cuando se casaron. Después, me quedé yo solo». Su voz sonó lejana, como si hablara desde un recuerdo lejano. «Debe ser difícil estar solo tanto tiempo». Mateo me miró por encima del hombro y esbozó una sonrisa ligera. «La soledad no siempre es mala. A veces, es la única compañía sincera». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire mientras me pasaba una taza de café. Nuestras manos se rozaron ligeramente, y un escalofrío recorrió mi piel. Él pareció notarlo, porque su mirada se quedó fija en la mía un segundo más de lo necesario antes de retirarse. Nos sentamos en la mesa pequeña junto a la ventana, observando cómo el viento mecía las ramas de los árboles. El café estaba caliente, y el vapor se elevaba en espirales que desaparecían en el aire. Bebimos en silencio, el único sonido era el leve crujir de las ramas y el tic-tac del reloj en la pared. «¿Te gusta estar aquí?», preguntó de repente, rompiendo el silencio. Lo miré, sorprendida por su pregunta. «Sí, claro que sí. Es un lugar hermoso». «Es un lugar vacío», corrigió él, sus ojos oscuros clavados en los míos. No supe qué responder. Bajé la mirada hacia mi taza, observando el café moverse lentamente en círculos. El silencio se hizo pesado, y por un momento pensé que se levantaría y se iría, como solía hacer cada vez que la conversación se volvía personal. Pero esta vez no lo hizo. Se quedó ahí, mirándome, como si estuviera esperando algo. «A veces», dijo en voz baja, «las casas también sienten la ausencia de la gente». Levanté la mirada,
y nuestros ojos se encontraron de nuevo. Había algo en su expresión que me hizo sentir vulnerable, expuesta. Como si él pudiera ver a través de mí, entender mis pensamientos sin necesidad de palabras. ¿Eso crees? Susurré, intentando mantener la voz firme. Sí, eso creo. Sus ojos no se apartaron de los míos. El silencio se prolongó, denso y cargado de algo que no sabía nombrar. Finalmente, Mateo desvió la mirada y se puso en pie, dejando la taza sobre la mesa. Debería revisar el jardín antes de que caiga la noche, dijo, y sin esperar una respuesta, salió al patio. Lo observé desde la ventana. Caminaba entre los olivos, revisando las ramas y tocando la tierra con sus manos. Parecía cómodo en ese entorno, como si formara parte del paisaje. Me quedé ahí, mirándolo, hasta que el sol se escondió detrás de las montañas y la casa quedó sumida en una penumbra silenciosa. Los días siguientes transcurrieron con una serenidad engañosa. El sonido de las hojas agitadas por el viento y el aroma de los olivos en el jardín llenaban el aire de una calma casi hipnótica. Sin embargo, esa tranquilidad solo cubría la superficie, como un lago en calma que esconde corrientes profundas y turbulentas. Mateo había vuelto a su rutina habitual. Lo encontraba todas las mañanas en el jardín, tomando su café en silencio, observando el horizonte como si buscara respuestas en la distancia. Yo intentaba mantenerme ocupada, limpiando la casa, regando las plantas, organizando los estantes de la biblioteca. Pero cada vez que pasaba junto a él, sentía su mirada fija en mi espalda, como si sus ojos fueran capaces de atravesar la tela de mis vestidos ligeros y llegar hasta mi piel. Un día, mientras estaba en la cocina preparando el almuerzo, escuché el crujir de la puerta principal. Me asomé por el umbral y lo vi entrar con una caja de madera en las manos. Sus botas traían un poco de barro del jardín, y su camisa de lino estaba ligeramente arrugada por el calor. Se detuvo en el centro del salón y dejó la caja sobre la mesa. ¿Qué es eso?, pregunté, secándome las manos en el delantal. Mateo me miró con una media sonrisa. Un poco de historia, respondió, abriendo la caja con cuidado. Me acerqué, curiosa, y vi que estaba llena de objetos antiguos, una brújula de latón, una pluma estilográfica, un reloj de bolsillo y un par de guantes de cuero desgastados. Cada uno de esos objetos parecía guardar un pedazo de memoria, un fragmento de tiempo encapsulado en su interior. Eran de mi abuelo, explicó, tomando el reloj entre sus manos y abriéndolo. Dentro, las manecillas seguían funcionando, marcando el paso del tiempo con un tic-tac constante y firme. Es precioso, dije en voz baja, observando los detalles dorados en la tapa. ¿Te gusta?, preguntó, mirándome de reojo. Mucho. Mis dedos rozaron el metal frío y un leve escalofrío recorrió mi brazo. Mateo sonrió, cerró el reloj y me lo extendió. Quédatelo. Lo miré, sorprendida. No, no puedo. Es tuyo, de tu familia. Mi abuelo siempre decía que los relojes eran para marcar momentos, no para acumular polvo. Si a ti te gusta, prefiero que lo tengas tú. Tomé el reloj con cuidado, como si temiera romperlo. El metal era frío al tacto, pero el peso en mi mano se sentía cálido, como si llevara un pedazo de su historia conmigo. Gracias, murmuré, sin saber qué más decir. Mateo se inclinó un poco y, con un gesto casi imperceptible, me tocó el hombro. Es un placer, Valeria. Sus dedos permanecieron un segundo más de lo necesario antes de retirarse. Mi corazón latía con fuerza, y el sonido del reloj en mis manos parecía acompasarse con mis pulsaciones. Él se apartó lentamente y, sin decir una palabra más, salió al jardín. Me quedé allí, en el salón, sosteniendo el reloj y escuchando su tic-tac, preguntándome si él también lo había sentido. Esa tarde, el calor del verano nos obligó a refugiarnos en la sombra del porche. Mateo estaba sentado en un sillón de mimbre, con un libro en las manos y un vaso de limonada a su lado.
Yo me acomodé en una silla junto a él, con una revista entre mis manos, aunque apenas le prestaba atención. El viento soplaba con suavidad, moviendo las hojas de los olivos, y el sol se filtraba entre las ramas creando sombras danzantes sobre el suelo. El silencio se rompió cuando Mateo cerró su libro y dejó escapar un suspiro profundo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos lugares parecen guardar recuerdos? Dijo, mirando al horizonte. ¿A qué te refieres? Pregunté, intrigada. A veces camino por esta casa, por el jardín, y siento que cada rincón guarda algo. Como si las paredes recordaran las conversaciones, los abrazos, los secretos. Sus ojos se posaron en los míos. Como si todo quedara atrapado en el aire. Nunca lo había pensado así, admití, aunque sus palabras me hicieron mirar a mi alrededor con otros ojos. Mateo se levantó del sillón y caminó hasta el borde del porche, apoyando las manos en la barandilla. El viento movía ligeramente su camisa, y por un momento pareció parte del paisaje, como si perteneciera a ese lugar más que nadie. A veces, continuó, sin mirarme, creo que los recuerdos también nos atan. Nos impiden avanzar. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de un peso que no comprendía del todo. Me acerqué a él, apoyándome en la barandilla a su lado. ¿Por eso sigues aquí? Me atreví a preguntar. Mateo me miró, y en sus ojos vi algo que no había visto antes, una melancolía profunda, casi dolorosa. Tal vez, respondió en un susurro. Tal vez no sé estar en otro lugar. Nos quedamos en silencio, observando el horizonte. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. No había prisa, ni preguntas, solo la sensación de compartir ese espacio y ese momento. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, abrí el pequeño reloj de Mateo. Las manecillas seguían su curso, firmes y constantes. Me quedé mirándolo durante un largo rato, escuchando su tic-tac acompasado. Finalmente, lo dejé sobre mi mesita de noche y me acosté, con el sonido del reloj llenando el silencio de la habitación. Los días siguientes transcurrieron con una calma inusual. El verano avanzaba lentamente, y el calor se hacía cada vez más intenso. Las persianas permanecían medio cerradas para evitar que el sol entrara con fuerza, y el aroma de los olivos en el jardín se mezclaba con el del jazmín que florecía en la entrada. Mateo y yo habíamos caído en una especie de rutina silenciosa, una complicidad que no necesitaba palabras. Él salía al jardín todas las mañanas para revisar las plantas y asegurarse de que el agua llegara a cada rincón. Yo lo observaba desde la ventana de la cocina, preparando café y escuchando el sonido del viento moviendo las ramas. A veces se giraba y nuestras miradas se encontraban por un segundo, solo un segundo, pero suficiente para que el aire pareciera más denso. Una tarde, mientras recogía los platos del almuerzo, Mateo entró en la cocina con un cuaderno en la mano. Sus botas traían polvo del camino y la camisa de lino estaba ligeramente arrugada por el trabajo en el jardín. Me observó en silencio mientras yo secaba los platos y los guardaba en el armario. Valeria, dijo finalmente, y su voz sonó más grave de lo habitual. Quiero mostrarte algo. Dejó el cuaderno sobre la mesa y me miró, esperando a que me acercara. Dejé el paño sobre la encimera y me acerqué con curiosidad. El cuaderno era antiguo, de tapas de cuero y con las esquinas desgastadas. Lo abrió con cuidado, y vi que estaba lleno de dibujos a lápiz. Escenas del pueblo, paisajes del campo, retratos de personas que no reconocía. ¿Tú los dibujaste? Pregunté, sorprendida. Mateo asintió, un leve rubor apareció en sus mejillas. Es algo que hacía cuando era más joven, y cuando necesito aclarar mis pensamientos. Pasé las páginas lentamente, admirando cada trazo. Los detalles eran minuciosos, las hojas de los olivos parecían bailar con el viento, las piedras del camino estaban sombreadas con precisión, y los rostros de las personas transmitían una melancolía profunda. Me detuve en un dibujo en particular,
una mujer sentada junto a un río, con el cabello suelto y un vestido ligero. Parecía perdida en sus pensamientos, mirando el agua fluir. «Es precioso», murmuré. Mateo se quedó en silencio por un momento, observando el dibujo. «Ella era mi madre», dijo finalmente. «Solía llevarme al río cuando era niño. Me decía que el agua podía llevarse los pensamientos tristes si uno se lo pedía». El aire se volvió más denso en la cocina, cargado de recuerdos y emociones que no se decían en voz alta. No supe qué decir, así que simplemente me quedé a su lado, pasando las páginas del cuaderno. Cuando llegué al final, me detuve. La última página estaba en blanco, excepto por un par de líneas trazadas con delicadeza. «¿No terminaste este?», pregunté, señalando los trazos. Mateo sonrió de lado. «Todavía no he encontrado la inspiración adecuada». Nuestros ojos se encontraron, y algo en su mirada me dejó sin palabras. Era como si el tiempo se detuviera, como si ese momento en la cocina, con el sol filtrándose por las persianas y el cuaderno entre nosotros, fuera un pequeño fragmento de eternidad. Finalmente, cerré el cuaderno y se lo entregué con cuidado. «Deberías seguir dibujando», le dije, casi en un susurro. Él tomó el cuaderno y me observó en silencio, sus ojos oscuros brillaban con una luz que no había visto antes. «Quizás lo haga», respondió finalmente. Esa misma noche, mientras me preparaba para dormir, me encontré con el reloj que Mateo me había regalado. Lo sostuve en mis manos, sintiendo el peso del metal frío contra mi piel. Lo abrí y el sonido constante del tic-tac llenó la habitación. Me quedé mirándolo durante un largo rato, pensando en todo lo que había cambiado desde que mamá se había ido. El sonido del viento moviendo las ramas del olivo en el jardín llegaba hasta mi ventana, y por un segundo sentí una extraña paz. Como si todo encajara, como si ese lugar en medio de la nada fuese exactamente donde debía estar. Cerré los ojos y me dejé llevar por el sonido del reloj, que marcaba cada segundo como un latido constante. De repente, un golpe sordo rompió el silencio. Me incorporé de la cama y me asomé al pasillo. La luz del salón estaba encendida, proyectando sombras largas en las paredes. Bajé las escaleras en silencio, descalza, intentando no hacer ruido. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Cuando llegué al salón, encontré a Mateo de pie, junto a la ventana, observando el exterior con los brazos cruzados. Parecía tenso, sus hombros rígidos y su expresión concentrada. Me acerqué despacio, y él giró ligeramente la cabeza al notar mi presencia. «¿Está todo bien?», pregunté en voz baja. Mateo asintió, aunque su mirada seguía fija en el exterior. «Sí, solo escuché algo en el jardín». Se volvió hacia mí, y sus ojos se encontraron con los míos. «No era nada». Me quedé en silencio, observando su expresión. Había algo en él esa noche, una especie de inquietud que no sabía descifrar. Finalmente, Mateo se relajó un poco y me ofreció una sonrisa ligera. «Lo siento, no quise despertarte». «No te preocupes», respondí, acercándome un poco más. «¿Quieres un té?». Él asintió, y nos dirigimos a la cocina. El sonido del agua hirviendo llenó el silencio, y el aroma de las hierbas inundó el aire. Nos sentamos en la mesa, frente a la ventana, con las tazas humeantes entre las manos. Mateo miró por el cristal, observando el jardín en penumbra. «A veces creo que esta casa tiene vida propia», murmuró. «¿Por qué dices eso?», pregunté, curiosa. Mateo giró su taza entre las manos. «Es como si cada pared guardara un recuerdo, como si cada puerta susurrara secretos. A veces escucho cosas, pasos, susurros, pero siempre estoy solo». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero me obligué a sonreír. «Tal vez solo sea el viento». «Tal vez», dijo, aunque en su voz había un dejo de duda. El silencio se prolongó,
y el sonido del reloj en la sala parecía marcar cada segundo con más intensidad. Finalmente, nos terminamos el té en silencio, y cuando nos levantamos para irnos, Mateo me dedicó una última mirada. «Gracias por el té, Valeria». «De nada», respondí, observando cómo se alejaba por el pasillo, hasta que su sombra se perdió en la oscuridad.